Saludos. Te doy la bienvenida a tu canal. Mente, Fe y Bienestar. Esta ocasión vamos a hablar del sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo, un profundo misterio de gracia. En el corazón de la teología cristiana y la vida sacramental de la Iglesia se encuentra el sacramento del bautismo. Es considerado uno de los sacramentos de iniciación que marca el ingreso del individuo en la comunidad de los creyentes y su adopción como hijo de Dios. El sacramento del bautismo se establece como uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Es en este acto sacramental donde se consuma la entrada del individuo en la comunidad de los creyentes, simboliza su renacimiento espiritual en Cristo. El bautismo marca el inicio de su camino espiritual otorgándole al bautizado la gracia divina necesaria para este caminar. Por medio del bautismo el creyente forma parte de la familia de Dios. En este video nos adentraremos en la riqueza teológica y espiritual del sacramento del bautismo, explorando sus componentes esenciales, los signos más significativos que lo acompañan, las virtudes teologales y espirituales que infunde, así como su práctica y significado para los fieles. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar, baptisein en griego, significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él, como nueva criatura. Segunda carta de Corintios 5:17. Según los dogmas de la Iglesia Católica podemos exponer que a través del bautismo se obtienen las siguientes gracias. Primero, elimina el pecado original que proviene de la desobediencia de Adán y Eva. En segundo lugar, nos volvemos hijos de Dios. Y por último, somos miembros de la Iglesia de Cristo. ¿Por qué es necesario el bautismo? Jesucristo mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación, Juan 3:5. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones, Mateo 28:19. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, sin embargo, Él no queda sometido a sus sacramentos. Componentes esenciales del bautismo, sumergidos en la gracia divina. Desde una perspectiva teológica, el bautismo se entiende como el medio por el cual el ser humano es reconciliado con Dios y se le otorga la gracia salvífica. El bautismo, según la doctrina de la Iglesia, está compuesto por elementos esenciales que confieren validez al sacramento. Estos componentes son, el agua, la palabra que contiene la fórmula trinitaria, el Espíritu Santo y la intención de la Iglesia. El agua, símbolo de purificación y renovación, es el elemento físico central del bautismo. El acto de sumergirse en las aguas bautismales representa el proceso de muerte al pecado y resurrección a una nueva vida en Cristo, siendo purificado de todo pecado original y revestido con la gracia divina, marcando así el inicio de su vida nueva en Cristo. El agua representa la fuente de vida y la fuente de salvación que fluye del costado de Cristo en la cruz, lavando y santificando a todos los que se acercan a ella con fe. Este acto de purificación es fundamental para comprender la naturaleza redentora del sacramento, que libera al individuo del pecado heredado de Adán y lo reconcilia con Dios. Según los dogmas de la Iglesia, el bautismo a través del agua puede ser administrado de tres maneras: por inmersión, efusión o aspersión, siempre que se utilice agua natural y se pronuncie la fórmula trinitaria con la intención adecuada. La inmersión consiste en sumergir completamente al bautizado en el agua. Esta fórmula era utilizada por la Iglesia en la antigüedad, dado esto es la forma más antigua y simbólicamente rica de administrar el sacramento, ya que evoca la muerte y resurrección de Cristo de manera más vivencial. Esta práctica, aunque menos común en la actualidad, sigue siendo válida y puede ser utilizada en casos especiales o por razones pastorales. La efusión consiste en derramar agua sobre la cabeza del bautizado. Es la forma más común de administrar el sacramento en la Iglesia. Esta práctica, que simboliza la purificación y la renovación espiritual del creyente, es adecuada para la mayoría de las situaciones pastorales y se utiliza ampliamente en la celebración del bautismo. La aspersión, que consiste en rociar agua sobre el bautizado, es una forma simplificada de administrar el sacramento que se utiliza en ciertas circunstancias, como en el caso de los recién nacidos o de los enfermos en peligro de muerte.
Aunque esta práctica carece del simbolismo y la riqueza litúrgica de la inmersión y la efusión, sigue siendo válida y eficaz para conferir la gracia del bautismo. El segundo componente es la palabra o fórmula trinitaria, pronunciada por el ministro del sacramento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un elemento esencial del bautismo que confiere poder y autoridad al rito. Es proclamada durante el rito del bautismo como un recordatorio de la naturaleza trinitaria de Dios y la participación del creyente en la vida divina. A través de la palabra sacramental, el creyente es llamado por su nombre y proclamado Hijo de Dios, adoptado en la familia de la Iglesia y destinado a compartir la vida eterna con Cristo. Esta fórmula no solo invoca la presencia y la acción salvífica de la Santísima Trinidad en el sacramento, sino que también establece una relación íntima entre el bautizado y la comunidad de creyentes, al ser incorporado en el cuerpo místico de Cristo. Otro componente más del bautismo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, es el agente activo en el sacramento del bautismo, infundiendo vida y gracia en el alma del creyente. A través de la acción del Espíritu Santo, el agua bautismal se convierte en el baño de purificación que nos limpia del pecado y nos renueva en Cristo. El Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida conforme al Evangelio y nos une íntimamente a la comunidad de los creyentes. La presencia del Espíritu Santo en el bautismo es el sello de la adopción filial que recibimos como hijos de Dios, marcándonos como herederos del reino de los cielos y miembros vivos del cuerpo de Cristo. Por último tenemos la intención de la Iglesia, representada por el ministro que administra el sacramento y la comunidad que lo recibe, es otro componente esencial del bautismo. La Iglesia, en su calidad de mediadora de la gracia divina, otorga el sacramento con la intención de llevar a cabo la voluntad de Cristo de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Esta intención asegura la validez y la eficacia del sacramento, garantizando que el creyente sea verdaderamente incorporado en la familia de Dios. Los signos significativos del bautismo. El bautismo, además de tener componentes como los ya mencionados, está acompañado por una serie de signos y ritos que profundizan su significado y expresan la acción salvadora de Dios en la vida del creyente. Entre los signos más significativos del bautismo se encuentran la luz, la unción con el santo crisma, la imposición de manos y la vestimenta blanca. La luz se manifiesta a través del encendido del cirio pascual durante la ceremonia, simboliza la presencia de Cristo como luz del mundo y la iluminación del alma del bautizado. A través de este gesto, el bautizado es liberado de las tinieblas del pecado y de la muerte, y es llevado a la plenitud de la vida en el Espíritu Santo. La luz de Cristo ilumina nuestro andar y nos guía en la verdad, mostrándonos el camino hacia la salvación y la plenitud de la vida en Dios. La unción con el santo crisma. Este acto es realizado por el ministro del sacramento después del bautismo, es un gesto litúrgico que simboliza la consagración del creyente como hijo adoptivo de Dios y miembro de su pueblo santo. El crisma, mezcla de aceite de oliva y bálsamo, es signo de la abundancia de los dones del Espíritu Santo y de la participación del creyente en la misión de Cristo como sacerdote, profeta y rey. Esta unción fortalece al bautizado en su vida cristiana y lo capacita para dar testimonio de su fe en el mundo. La imposición de manos, que se realiza en algunos casos durante el rito del bautismo, es un gesto antiguo que simboliza la transmisión del Espíritu Santo. Este gesto, presente en la tradición apostólica y confirmado por las enseñanzas de la Sagrada Escritura, confiere al bautizado una participación en la vida de la Iglesia y lo capacita para llevar a cabo su misión evangelizadora en el mundo. La vestimenta blanca representa la pureza y la inocencia del alma regenerada por el agua bautismal. Esta vestimenta, símbolo de la nueva vida en Cristo, recuerda al creyente su llamado a vivir en la luz de la verdad y a apartarse de las obras de las tinieblas. Al vestirse de blanco, el bautizado se compromete a seguir a Cristo con fidelidad y a ser testigo de su amor y su misericordia en el mundo. ¿Quién puede bautizar? Según el Catecismo de la Iglesia, son ministros ordinarios del bautismo el obispo y el presbítero, y en la Iglesia latina, también el diácono. En caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. La intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar.
La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios y en la necesidad del bautismo para la salvación, Marcos 16:16 y primera carta de Timoteo 2:4. La gracia bautismal. El bautismo trae consigo un conjunto de beneficios o gracias para quien lo recibe. Los distintos efectos del bautismo son significados por los elementos sensibles del rito sacramental. La inmersión en el agua evoca los simbolismos de la muerte y de la purificación, pero también los de la regeneración y de la renovación. Los dos efectos principales, por tanto, son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Dentro de las gracias del bautismo se encuentran la remisión de los pecados. Por el bautismo, todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales así como todas las penas del pecado. En efecto, en los que han sido regenerados no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave de las cuales es la separación de Dios. No obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida como las debilidades de carácter. Una criatura nueva. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito una nueva criatura, un hijo adoptivo de Dios que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro del cuerpo de Cristo, coheredero con él y templo del Espíritu Santo. Incorporados a la Iglesia, cuerpo de Cristo. El bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto somos miembros los unos de los otros. El bautismo incorpora a la Iglesia. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la nueva alianza que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones, las culturas, las razas y los sexos, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo. Primera carta de Corintios 12:13. Sello espiritual indeleble. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado. Dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado. El sello del Señor es el sello con que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención. El bautismo, en efecto, es el sello de la vida eterna. Las virtudes teologales y espirituales del bautismo. Renovación y transformación en Cristo. El bautismo, al conferir la gracia santificante y los dones del Espíritu Santo, infunde en el creyente una serie de virtudes teologales y espirituales que lo capacitan para vivir una vida conforme al Evangelio y para alcanzar la salvación eterna. Entre las principales virtudes teologales y espirituales que nos otorga el bautismo se encuentran la fe, la esperanza y la caridad. La fe es el fundamento de la vida cristiana. Al ser bautizado, el creyente recibe el don divino de la fe, que le permite aceptar y creer en las verdades reveladas por Dios a través de las Escrituras y la tradición. Como virtud teologal, es el don divino que nos permite creer en Dios y en todas las verdades reveladas por Él. Esta virtud, sembrada en el corazón del creyente en el momento del bautismo, lo capacita para confiar plenamente en la palabra de Dios y para adherirse fielmente a su voluntad, incluso en medio de las pruebas y las tribulaciones de la vida. La fe bautismal capacita al creyente para vivir en comunión con Dios y para orientar toda su vida hacia la búsqueda del reino de los cielos. La esperanza, como virtud teologal, es el don divino que nos orienta hacia la vida eterna y nos sostiene en la confianza de que Dios cumplirá sus promesas, entre ellas la realización de su plan de salvación. Al ser bautizado, el creyente recibe el don divino de la esperanza, que lo sostiene en medio de las tribulaciones y las pruebas. Esta esperanza no es una simple expectativa optimista, sino una certeza firme y confiada en el amor y la fidelidad de Dios, que nunca deja de cumplir sus promesas. Esta virtud, alimentada por la gracia bautismal, nos capacita para perseverar en la búsqueda del reino de Dios y para enfrentar con serenidad y fortaleza los desafíos y las dificultades que encontramos en nuestro camino. La caridad. Como virtud teologal, es el amor sobrenatural que Dios infunde en el corazón del creyente en el momento del bautismo. Esta caridad no se limita a un sentimiento emotivo o a una acción piadosa, sino que implica una entrega total y desinteresada de sí mismo a Dios y al prójimo. Es el don divino que nos impulsa a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esta caridad bautismal transforma al creyente en un testigo vivo del amor de Dios en el mundo, exhortándolo a vivir de manera armoniosa en la familia y en la sociedad, manifestando su presencia y su acción salvífica a través de sus palabras y acciones. Según San Gregorio Nacianceno, el bautismo
es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don, porque es conferido a los que no aportan nada, gracia, porque es dado incluso a culpables, bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua, unción, porque es sagrado y real, iluminación, porque es luz resplandeciente, vestidura, porque cubre nuestra vergüenza, baño, porque lava, sello, porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. El sacramento del bautismo se presenta como un misterio profundo de gracia que marca el inicio del camino espiritual del creyente y lo capacita para vivir una vida conforme al Evangelio y para alcanzar la salvación eterna. Es una fuente inagotable de gracia que renueva y transforma al creyente en un hijo adoptivo de Dios y miembro activo de su pueblo santo. A través de sus componentes esenciales, sus signos significativos y las virtudes teologales y espirituales que infunde, el bautismo capacita al creyente para vivir una vida conforme al Evangelio y para alcanzar la salvación eterna, en comunión con Dios y en servicio amoroso a los demás. Nos invita a sumergirnos en la vida de Cristo y a vivir como hijos adoptivos de Dios en su Iglesia. Si deseas ver los videos de los demás sacramentos, los puedes buscar por medio del canal Mente, Fe y Bienestar. O te invito a suscribirte para que recibas de manera automática las notificaciones de los distintos videos. Sé en quién he puesto mi confianza. Hasta la próxima.